En, en este práctico lo que vamos a hacer es, en vez de una práctica de método SUR y System Fit, es un poquito de datos de panel. Sí, porque está bastante ligado ya en uno de los ejemplos que dio el profesor Moneta. eh, ya estaban usando una base de datos llamada Grunfeld, que es una de las clásicas de los libros de datos de panel, ¿sí? Donde tenían varias observaciones en el tiempo para algunas firmas. Eh, y es como muy importante para la práctica profesional de ustedes, es como uno de esos métodos que ya están como bastante estándar. Y entonces lo que vamos a hacer es como una introducción muy breve a, las- a- a lo que serían los inicios de los modelos de panel. Después hay para aprender mucho más. Entonces, lo que vamos a ver una presentación primero y después un script cortito para tener aplicación en R. Sí, primero vamos a introducir un poquito el problema de los datos de panel, después hablar de la formulación en forma de modelo de efectos no observados, tres métodos de estimación, que es haciendo distintos supuestos, que son los más importantes, efecto aleatorio y fijo, y un poquito del método en diferencia, y algunas herramientas para elegir entre uno u otro. Entonces, tenemos como introducción, acá yo copié unos datos que alguna vez vi de alguna presentación en internet, encontré que una base de datos fabricada, pero que sirve para introducir el por qué es importante esto, los datos de panel. Esto es una base de datos al estilo de datos de panel, ¿sí? Tenemos país, eh, el país A, que tiene varias observaciones, después el país B y varias observaciones también. Sí, acá hay una variable I, que la verdad ni recuerdo qué es una variable porque de verdad es fabricada para un ejemplo. Y es ver la relación con estas variables, pero bueno, el ejemplo va a ser la relación con la x1, ¿sí? Entre y x1, pero que estos datos no son todas observaciones independientes, sino que hay varias que son de un mismo país, ¿sí? Esa es la estructura de datos de panel. En este caso, un panel sin faltantes y balanceado. ¿Qué quiere decir? Ninguna de estas es faltante y balanceado significa que se tiene la misma cantidad de observaciones para cada país. Se puede trabajar lo mismo sin que esté balanceado y, y aún incluso con faltantes, pero algunas técnicas se caerán. Este es un gráfico muy feo, digamos, que simplemente es como para mostrar que el país A tendría, la variable está ahí, un promedio menor que la del B, que la del C, que la del D, que la D. Sí, es una base muy armada. Y cada uno de estos sería como la serie que se tiene para cada uno de esos países. ¿Sí? Hay como cierta aleatoriedad en torno a cierto valor. Entonces, y este otro gráfico es de la variable, está ahí por país. ¿Sí? Y entonces tenemos cada uno de estos países. Acá podríamos haber puesto como unos boxplot usando ggplot, por ejemplo, pero bueno, este es como una forma rápida de ver lo que sería el promedio y estos brazos probablemente armados entre los cuartiles o entre más o menos tantas desviaciones estándar. Entonces, aquí lo que uno ve es que si me concentro en cada país, tengo una repetición de datos y, y como podría pensar como que hay una distribución para ese país dado. Bien. Entonces, la primera estrategia, ¿cuál sería? Si quiero ver la relación entre I y X1, es hacer un modelo, un OLS, ¿no?
data panel es porque a base de datos es panel, pero simplemente una regresión por OLS, un pool OLS se les llama, ¿sí? Como estuvieron viendo en Sur, que es como sacar de hacer OLS, sobre todo todos los datos los estamos poniendo en la misma bolsa con una ordenada y una pendiente única. Entonces ustedes tienen eh, un intercepto, pero lo que es interesante es que para la variable x1 el coeficiente no es significativamente distinto de cero. ¿Sí? O sea, si yo tomo los datos como si no vinieran de un panel, sino que son todas observaciones independientes, acá concluyo que no hay relación entre x1 e y. Y este sería el gráfico de esa regresión pool, ¿sí? ¿Sí? Tenemos una recta de regresión bastante aplanada, por eso es que no se encuentra la relación entre y x1. ¿Cómo lo podríamos mejorar con lo que vimos en econometría 1? Y le pongamos DAMI país, ¿no? Simplemente eso se lograría incluyendo factor country. En este caso, el -1 se pone para decir que no incluye una ordenada al origen, ¿sí? Son formas alternativas de parametrizar estos modelos donde ponemos variables dummy. Una es que quede poner la ordenada al origen general, una categoría de país tiene que desaparecer y todas las demás son desviaciones respecto a esa categoría. Y la otra es que estén todas las dummies, todos los países, pero ahí hay que quitar lo ordenado al origen, ¿sí? Si no tenemos multicolinealidad perfecta, no tenemos rango completo, no podemos. Bien, entonces, ¿pero qué es lo interesante acá? Que x1 ahora tiene un coeficiente significativamente distinto de 0. ¿Y por qué pasará esto, no? Y este es el gráfico que les muestra el por qué. ¿Sí? La línea roja es la regresión pool. En cambio, estas líneas vienen a ser los gráficos de estas regresiones individuales que se estarían armando, ¿no? Que es considerando que cada país tiene, estamos haciendo un modelo en el cual es el mismo beta para todos, ¿sí? Acá se nota, son rectas paralelas, el mismo beta para todos, eh, pero a cada uno de los países le permitimos tener una ordenada al origen diferente. Y entonces acá se nota que si yo hago el agregado, ¿sí? Si veo el todo, es como que tiendo a subestimar una relación que sí existe a nivel individual. ¿Sí? Yo si pongo todos los datos en la misma bolsa, digo, no hay relación entre la variable y la x1. En cambio, si lo veo es que esa relación se da empresa a empresa, o bueno, individuo a individuo, eh, ahí sí uno logra ver que hay una relación significativa entre las variables, ¿sí? Habiendo controlado que hay estos datos vienen de individuos distintos. Entonces, eso es un punto fuerte de los datos de panel. O sea, como siempre, los datos nos obligan a usar distintos modelos. ¿Sí? Hay modelos que se adaptan a ciertos tipos de datos y hay otros modelos que no. ¿Sí? Si hay distintos individuos y yo no lo considero eso en mi modelo, puedo estar concluyendo cosas totalmente incorrectas. ¿Sí? Eso, entonces, si hay distintos individuos, una salida es por aquí, por el lado de paneles, aunque bueno, de verdad, eh, yo les digo paneles, pero simplemente pusimos una dummy, unas variables dummy por país. Pero bueno, eso no deja de ser un modelo ya para datos de paneles. Ya vamos a ver
que esto es el método de mínimos cuadrados con variables dummy, el SDB. En los libros lo van a encontrar. Y es equivalente a otro de las formas que hay para estimar, que es el modelo de efectos fijos con la transformación Wittin, le llaman. Bueno, se llegan a las mismas conclusiones, es distinta la forma de estimar, pero los resultados son los mismos. Bien, entonces es importante ver si podemos aprender algo de paneles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos formular el modelo en general, ¿sí? Como modelo de efectos no observados, ¿sí? Yo quiero ver la relación entre una variable y, la y, contra varias variables x y, y usando un vector de coeficientes únicos, ¿sí? Acá no hay un IT. Podríamos hacerlo que sea distinto según los individuos, pero lo que es los modelos de datos de panel estándar en econometría están buscando estimar estos betas, ¿sí? Como una verdad universal que hay detrás de controlando que los individuos puedan tener distintas ordenadas, ¿sí? Pero estamos buscando una relación que se da en común para todos, ¿sí? Pero bueno, después hay modelos de datos de panel heterogéneos, le llaman en econometría. En estadística les llaman, bueno, ya veremos. Por ahí les menciono algo, pero bueno, vamos a estar tomando la visión de la econometría. Bueno, ¿y dónde está el efecto no observado? Acá. O sea, yo tengo observado es Y y es X. Y luego el resto es no observado, ¿sí? Pero estamos pensando que podemos descomponer lo que sea la diferencia entre Y X, va a estar, bueno, y esa combinación lineal de las X, ¿sí? Va a estar explicada por errores puros, que son los errores que dejando siempre, pero que también hay como unos componentes individuales, ¿sí? Este componente individual es equivalente al coeficiente que tienen en esas variables dummy que permiten que la ordenada se mueva, que sea distinta para cada individuo. ¿Sí? Este CSUI es equivalente a eso. Pero bueno, pero aquí estamos planteando la formulación general bueno, ¿cuál es el problema a resolver? ¿Sí? No estamos suponiendo mucho más, ¿sí? Tenemos dos variables, perdón, no dos variables, una variable contra varias, y queremos ver la relación entre ellas, pero sabemos que hay distintos individuos, entonces vamos a tratar de modelar ese componente individual. Acá, aclaración, en el los X sub IT por beta, ahí también podría estar la ordenada, ¿sí? Depende cómo uno lo formule, pero ahí podría estar la ordenada. Bien, entonces, eh, estrategias de estimación. Una es PUL o LS. Hemos hablado un poco que tiene sus desventajas. Otro, efectos aleatorios, RE, de Random Effects, y estimación esperando efectos fijos. Estos son como los más grandes. Y después está el de primera diferencia y alguna otra cosa más. Pero bueno, estos son como centrales. Bien, veamos cómo es la estrategia por pool OLS. Es simplemente me olvido de que hay individuos, ¿sí? Entonces planteo una regresión entre Y y X y un error. Nosotros sabemos que por detrás de este error está la parte individual y está el error puro, ¿sí? Entonces, bueno, lo que no se modela se carga a la estructura de error. Entonces estos errores, a esto B diría, aunque
B, digamos, llamémosle, aunque puede ser una letra griega, eh, estos B son los errores compuestos. Los SUI son los efectos individuales y los USUI serían los errores puros, ¿sí? Estos USUITs, los que uno piensa que son eh, por los supuestos clásicos, sin correlación, sin nada de eso. Pero bueno, estos B dependen de los efectos no observados. Tienen efectos no observados y hay autocorrelación, ¿sí? Porque este efecto no observado es único para cada individuo, ¿sí? Una vez estimado sería un numerito 55555 para el individuo 1, 7777 para el individuo 2 y así. Entonces, no hay independencia, ¿sí? Y entonces hay como dos debilidades. Por un lado, estos errores tienen autocorrelación y no estamos modelando el componente individual. Lo de no autocorrelación, bueno, uno se lo puede rebuscar planteando algo para mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Tratar de modelar esa autocorrelación, de aislar, controlar esa autocorrelación o usando unas varianzas robustas. Pero bueno, ahí está bastante limitado esto. Efectos aleatorios. ¿Cómo es el tema de efectos aleatorios? Tenemos de nuevo el modelo de componentes no observados. Esto es una forma más matricial. Tenemos la varianza eh, que es de este error compuesto, que tiene los B sub I, ¿sí? Para cada individuo esta varianza tiene cierta estructura. Es muy parecido a lo que le planteaba el profesor Monet, el método SUR, ¿sí? De que se arman como bloquecitos acá. Eh, y bueno, ¿y qué supuestos hace? Bueno, que estos errores puros eh, condicionalmente tienen el valor esperado 0, ¿sí? Dado x, y, c sub i, y que el valor esperado de los C sub i, de estos efectos individuales, dado los x, y, es 0, ¿sí? Combinando esto con esto, también es equivalente que el valor esperado de los C sub i sea 0, ¿sí? Este supuesto es crucial, ¿sí? Es lo que diferencia este método de efecto aleatorio del método de efectos fijos. Y es un supuesto bastante fuerte, ¿sí? Estamos diciendo que es ordenada al origen diferencial que tiene cada individuo, no tiene nada que ver con las variables explicativas, ¿sí? Y, y bueno, y eso no necesariamente, ¿no? A distintos niveles de las explicativas, esto puede cambiar, ¿sí? Entonces, este es como un supuesto bastante importante, como una contra del modelo de efectos aleatorios, ¿sí? Así que bueno, después habrá que ver hasta qué punto esto se va a usar en cierto modo para determinar cuál de los modelos conviene usar, ¿sí? Efectos aleatorios o efectos fijos. Eh, Bien, el otro supuesto es simplemente que tenga rango completo lo que vamos a usar para estimar, y este le da como cierta estructura a la varianza, ¿sí? Que es simplemente que los errores puros tendrían sigma cuadrado de identidad y, y que va a tener una varianza fija, ¿sí? Para cada individuo, ¿sí? Cada individuo tiene. Perdón, esta es la varianza entre individuos, ¿sí? El sigma cuadrado C, la varianza individual. Bien. Entonces, con esos supuestos, básicamente se está diciendo que para que hay bloquecitos, ¿sí? Para cada individuo tenemos esta estructura en la matriz de varianza y covarianza, esa de los errores, que tenemos sigma cuadrado C en todas partes, y sigma cuadrado U se agrega solamente en la diagonal principal.
en los modelos comunes, nosotros tenemos el sigma cuadrado u en la diagonal principal. Se está agregando que para los datos que corresponden a un mismo individuo está esa, esa, esa varianza individual metida, ¿sí? Y esta es la forma compacta de expresar esos bloquecitos, es que el sigma cuadrado u por una identidad, eso hace aparecer el sigma cuadrado u en todas partes, el sigma cuadrado c por este j por j, perdón, el sigma cuadrado u identidad hace aparecer el sigma cuadrado u en la diagonal principal, el sigma cuadrado j hace aparecer esto, el sigma cuadrado c por jt por ju, esta es una matriz de todos unos, este producto jt por jt transpuesto, j es un vectorcito de unos, y eso hace aparecer el sigma cuadrado c en toda parte. Pero este para cuando i es 1, este es un bloquecito, para i es 2 es otro bloque de una matriz grande, ¿sí? Habría que hacer como Kronecker de esto con una identidad de una dimensión más grande. Entonces el estimador de efectos aleatorios, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente mínimos cuadrados generalizados usando esa estructura de varianza. Es eso lo que hace efectos aleatorios, por lo menos por ahora, ¿sí? Entonces, tratado de recapitular, se expresa que se trata de modelar los efectos individuales. Se supone que los efectos individuales el valor esperado de los efectos individuales no depende de las X, se correlaciona así, no más bien el valor esperado no depende de las X, se pone una estructura de varianza donde se esté incorporando que las observaciones que corresponden a un mismo individuo van a tener cierto nivel de correlación, ¿sí? Por medio de esto, para estimar simplemente se hacen mínimos cuadrados eh, eh, generalizados usando la matriz que tiene esa estructura de correlación, ¿sí? Después por dentro hay todo varias cosas más finas para resolver, que es cómo estimo ese sigma cuadrado U, cómo estimo ese sigma cuadrado C, pero eso ya es para quien se quiera meter un poco más adentro. Y bueno, para comparar modelo pool contra modelo random, simplemente tiene que ver si el sigma cuadrado C es 0 o no, si esa varianza entre individuos, clase podría usar para pensar en la C, es 0 o no. ¿Sí? Porque básicamente si pienso a C como una variable, al CI como que C tuviera una distribución, en la estadística lo ven más de ese lado, C es una variable aleatoria que tiene media 0 y una varianza sigma cuadrado C. ¿Sí? Si esa varianza es 0, es lo mismo decir que esa C no tiene variabilidad, por lo tanto no hay diferencia entre individuos, ¿sí? Entonces esta prueba va por ese lado. Y es una formulita bueno, que tiene distribución normal y es calculada en base a los errores compuestos. Efectos fijos. Sigue otra estrategia. Efectos fijos, tengo el modelo de componentes no observados, modelo de componentes no observados. ¿Sí? Son distintas formas de escribirlo. Supuesto efecto fijo, el mismo que antes, pero no hace el RE1B. ¿Sí? Que ese dijimos que iba a ser, que es la diferencia entre los dos. Supone que el valor esperado de C sub i dado xi sea 0. ¿Eh? No supone eso. Entonces tiene como, eh, hay condiciones en que suponer eso no tiene sentido y se da bastante en economía. Por eso en muchos casos en economía
nos sabemos decantar hacia el estimador de efectos fijos. El otro supuesto es básicamente que el modelo transformado, que ya les voy a contar qué es, tenga rango completo. ¿Sí? Eh, Veamos cómo opera este estimador. Por eso ustedes quieren preguntar, pueden también decir algo. Bien, veamos cómo se hace la estimación, porque hasta ahora solo dijimos que no se supone, en el caso de efecto aleatorio, ese supuesto se lo debía hacer para tener un estimador consistente, ¿sí? Eso es lo que no les dije. En este caso, el método de estimación que usa efecto fijo no necesita el segundo supuesto, el R1B, para tener estimaciones consistentes. ¿Sí? Veamos cómo es esa estimación. Es bastante ingenioso el sistema y les tendría que recordar un poco el método de Cochrane-Orcutt, que hacían una transformación cuando tenían autocorrelación para solucionar ese problema, que tengo un modelo base. ¿Sí? Este de acá abajo, ¿qué es? Es tomar promedio en el tiempo, ¿sí? A cada observación le tomamos promedio en el tiempo. Ahí voy a ver si escribo, si rayo algo, no tengo lápiz, pero aunque sea con el mouse, ¿sí? Supongo que usted tiene individuo A, individuo A, individuo A. Después tienen B, 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 etcétera, etcétera. ¿Sí? En el tiempo hay distintas observaciones. Supongamos que la primera observación es un 1, la segunda es un 2, la segunda es un 3. Para A. ¿Qué es el promedio en el tiempo? Bueno, para A, el promedio de todas las observaciones de A. Bueno, esto da 2. Y los repito en todas las observaciones, ¿sí? Es el promedio del tiempo, 2, 2, 2, 2. Ah, si mi letra escribiendo con lapicera es fea, acá es peor, ¿no? Bueno, entonces, esta es la media temporal, se diría. ¿Y qué hacemos acá? Al modelo original le restamos las medias temporales, ¿sí? Tanto para Y como para X, ¿sí? Entonces, eso sería menos 1, 0, 1. ¿Sí? Está claro que hicimos supongamos que estas eran las observaciones de Yesui T, ¿sí? Las medias, y acá está Diminet, ¿sí? Diminet. Está quitada la media. Si este es el modelo Timin, de Meanet, escrito porque mi pronunciación es muy mala, Timin, ¿sí? El cual es como que hemos quitado la media temporal a cada uno. Pero ¿qué pasa? Cuando hago eso sobre los Yesui, bueno, tengo un Yesui sombrerito. Cuando hago eso sobre, eh, los XY, también tengo un XY sombrerito transformado. XY dos puntitos. Pero ¿qué pasa con el CSUI? El tema es que el CSUI no cambia de tiempo. ¿Sí? El CSUI sería, por ejemplo, 5, 5, 5, ¿no? Es único para cada individuo. Entonces 5, 5, 5 menos, y la media de 5, 5, 5 es 5. Entonces acá la diferencia es 0. Desaparece el CSUI cuando hago esto menos esto. ¿Sí? Acá se ve que no está CSUI. Entonces, así soluciona efectos fijos el problema de este CSUI. Porque si no es el CSUI, la existencia del CSUI es el que genera que si no lo consideramos, la estimación de los betas sea inconsistente. Pero esto es una forma de tener otro modelo donde está beta, lo podemos estimar a beta, y desaparecieron los CSUI. Y estos errores no tienen mucho problema, ¿sí? USUI menos K son unos errores transformados, pero que si estos USUI T estaban bien comportados, estos también van a estar bien comportados, ¿sí? Porque solo lo expresamos como desvíos de su nivel, ¿sí? No hay problema. Entonces, bueno, este modelo transformado
directamente lo que podemos hacer es estimarlo por MCO. ¿Sí? El beta de efectos fijos, sí, es media temporal para cada país. En ese sentido es el diminuen. Pero ya voy a un poco de detalle. Pero cada país, vos estás restando, cada país tiene un efecto individuo único, ¿sí? Entonces, la media temporal para el efecto individual de ese país también es único. Así que no, eh, que, bueno, entonces, el beta de efecto fijo se lo ve como raro, pero no deje de ser un MCO escrito de otra forma, eh, pero con las variables transformadas. Por eso es que es más o menos lo que hacíamos con Cochrane-Orcut, ¿no? Y podrían hacer una versión de mínimos cuadrados factibles si quisieran, ¿sí? De esta etapa, estimar un omega sombrero y aplicar mínimos cuadrados generalizados, quedaría un factible. Pero, bueno, a ver, vuelvo para atrás. Acá veamos de cómo, pero que de verdad esa transformación que yo le estoy contando como muy por encima, de verdad se puede demostrar que hay una matriz Q sub T que tiene esta estructura y que les permite hacer esa transformación, o sea, pasar desde el X sub IT, desde este, llegar a este, ¿sí? ¿Cómo sería el y dos puntitos? Y sería igual al Q sub T por el, el, el Y sub T original. Y así, Q sub T por esto. Este desapareció. Y Q sub T por ese, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el software? El software de verdad va a aplicar la transformación, esta transformación, que es una identidad grande, y estos son unas cuentitas que son con todas J, que son vectorcitos de unos y de unos, eh, y con eso transforma todo las variables, la Y y la X, y con eso estima, por mínimos cuadrados. Esa es la forma, ¿sí? Entonces, efectos fijos, ¿qué hace? Elimina el componente individual, hace un diminishing, un time diminishing le llama. Esa es la transformación time diminishing. Se hace por medio de la matriz Q. Time diminishing por medio de la matriz Q. Eh, pero ¿qué pasa? Efectos aleatorios, uy, efectos aleatorios, si bien la lógica es completamente distinta, va por otro lado, también hay una transformación, una matriz de transformación que nos permite convertir el modelo original a un modelo reescrito en el cual podemos aplicar eh, mínimos cuadrados o mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Este de acá abajo es la notación del modelo transformado, ¿sí? Y en la otra diapo les pongo que el beta de random effects sería como mínimo cuadrado sobre ese modelo transformado. Temes ver cómo esta transformación un poquitito más difícil. Esta transformación usa una matriz C en vez de la matriz Q. ¿Y cómo se hace esa matriz C? Esa matriz C es identidad menos lambda por P. Esa P, a su vez, es como más fácil de atrás, desde adelante hacia atrás en este caso, esa P está relacionada con la Q. ¿Sí? La P es identidad menos la Q.
y tiene esta estructura. Esa estructura y la que usamos en la matriz Q, vuelvo para atrás, la matriz Q, esto es muy parecido a la matriz M que usaban en econometría 1, ¿sí? Es muy parecida a la estructura. Bueno, la I menos Q es la matriz P. Bueno, pero ¿de dónde salió esto? Bueno, es que esta fórmula sí la habíamos visto que estaba, que la omega, que era el valor esperado de esto, del error compuesto por la transpuesta de los errores compuestos, tenía esta estructura. Bueno, se puede demostrar que esta parte, este JT por JT transpuesto, se puede reescribir como T por esto de acá, ¿sí? T por esto de acá, está reemplazando ese de ahí, y por lo tanto, y a su vez este JT por JT transpuesto se lo puede llamar P, y se puede entonces reescribir como que el omega es igual a eso, y bueno, y de ahí esto es puramente algebraico, pero lo que es central es notar que entonces existe una matriz C que es como una mezcla, una identidad menos un número lambda por la matriz P, y la matriz P está relacionada con la matriz Q, ¿sí? Este número lambda Eh, acá usted tiene, acá arriba ustedes tienen escrito un eta que tiene esta fórmula, ¿sí? Que depende de las varianzas del error puro y de las varianzas individuales, la varianza intraclase se le puede llamar. Eh, y bueno, y el lambda es 1 menos ese eta a la menos un medio, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes ven, el eta está metido en el lambda. Entonces, a ver, tratemos de volver un poco. Entonces, ¿qué hace el modelo de efectos aleatorios para estimar, más allá de que hay que demostrar las cosas en detalle? Hace una transformación usando al modelo original, ¿sí? Lo vamos a pasar al modelo con la media luna, ¿sí? El I media luna es igual al CT por el I original. Y lo mismo vamos a hacer con las X. Y esos errores tienen que ver con eso, pero no nos hace falta transformar. Para estimar no hace falta las Y transformadas y las XY transformadas, y listo. Y esa transformación con esta matriz C sub T, lo que va a estar haciendo es esto, el quasi-time diminishing. Quasi-time diminishing. ¿Por qué? Porque es como el time diminishing que hacía el efecto fijo, pero este cuasi, parcialmente. ¿Por qué? Porque está dando vuelta ese lambda, ¿sí? Miren acá la transformación. En el time diminishing era y sui t menos la media de y sui. Cambio acá, la transformación tiene metido en el medio ese lambda. Ese lambda lo que da el cuasi, ¿sí? Entonces, este y sui y media luna es eso, ¿sí? El original menos lambda por media. Y el lambda, ¿qué es? Es esto que depende de cómo sean las varianzas de los errores puros y de cómo sean la varianza intraclase y también el tamaño de datos total, el tamaño de observación, el tiempo en este caso, ¿sí? Serían la cantidad de repeticiones. Entonces, los dos son transformaciones y están ligadas. Bueno, entonces acá es donde se puede mostrar, viendo haciendo una reexpresión del lambda, se puede demostrar que cuando el lambda es próximo a 1, random effects y fixed effects son similares, ¿sí? O sea, si es igual a 1, son iguales. Y cuando n es grande, se da eso. O sea, a mayor t, tiende a converger los dos estimadores, ¿sí? Mayor cantidad de repeticiones, ¿sí?
convergen los dos estimadores. Y el lambda es como que está regulando cuán distintos van a ser los dos. Y en forma indirecta, en el lambda está metido el eta, también el eta, ¿no? Y ambos números dependen de cuál es la relación entre estas varianzas. ¿Cuánto es el sigma cuadrado U respecto al sigma cuadrado, a este número, ¿sí? Esa es como la clave. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para elegir? El problema no se puede ir directo a la validación de si los efectos individuos, si el valor esperado de efecto individuo tiene que ver con los X, ese camino no funciona. Entonces lo que hace es usar prueba de Hausmann, que ya algo vieron, que se sabe usar en sistemas de ecuaciones, que la prueba de Hausmann es comparar un estimador consistente con otro que no es consistente, pero que, pero que es más eficiente, ¿sí? Porque efecto aleatorio no es todo a favor de efecto fijo. Efecto fijo siempre es consistente, ¿sí? No importa, ¿sí? No hace falta el supuesto ese de que, bueno, bajo su supuesto, ¿sí? Pero es consistente aun cuando el valor esperado de los C dado los X, de los C sui dado X eh, sea distinto de cero. En cambio, random effects, si no se da ese supuesto, no es consistente. Pero si se da el supuesto, random effects eh, logra ser más eficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente Hausmann va a comparar las estimaciones de ambos y si los dos son parecidos, se va a decantar más por el de efectos aleatorios porque es más eficiente, ¿sí? En cambio, si los dos son muy diferentes, se va a decantar por efectos fijos, porque efecto aleatorio, porque que sean distintos, muy distintos, estaría indicando que se está mostrando el tema de la inconsistencia del efecto aleatorio, ¿sí? Entonces, eh, uno tiende a elegir el que es consistente. Priorizar consistencia por sobre eficiencia, sabe ser la lógica de la econometría, bueno, aunque es criticado sí bastante, por ejemplo, por Walter Sosa Escudero, está ese trade-off, ¿no? Bueno, entonces Hausmann hace eso, eh, y bueno, con distribución asintótica sigma cuadrado m, donde m es la cantidad de coeficientes. Pero hay una salvedad, un detalle acá, que está bueno que tenga el delta en vez de beta acá. Cuando usted hace un efecto fijo, una contra efecto fijo, es que se pierde todo lo que no cambia en el tiempo. Las variables que no se modifican en el tiempo eh, desaparecen, ¿sí? Por la misma transformación esa que yo sé paso llamada transformación within, esa, within, sí, que es como dentro. La transformación within nos elimina el efecto el individual justamente porque no varía en el tiempo. Toda otra variable que no cambia en el tiempo también es limpiada por la transformación within. ¿Sí? Es una contra. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, alguna DAMI Sudamérica, por ejemplo. No cambia de tiempo, ¿sabes? ¿Sí? Un país era y sigue siendo Sudamérica, que es muy raro que cambie eso, ¿sí? Si no cambia nada, acá muere. Entonces, la prueba de Hausmann hay que poner solo los coeficientes que no desaparecen en la transformación within, ¿sí? Solo esas variables se comparan. El random effects puede estimar más betas que de efectos fijos, ¿sí?
pero bueno, se compara en base a eso. Primero, como un comentario aparte, esto como para que no se quede en rango, bueno, el estimado de primera diferencia es simplemente hacer la transformación de a cada valor, restarle su retardo, ¿sí? Y con eso también, en forma similar a la transformación within, hace desaparecer el efecto individual. Y sobre eso transformado, y por eso supone lo mismo que efecto fijo, eh, y se aplica OLS sobre el modelo transformado, que es sobre la diferencia. Y el supuesto de rango completo va sobre el valor esperado de los deltas, ¿sí? Porque para estimar se usan los deltas. Y bueno, y para comparar entonces como competencia de los efectos fijos, ¿sí? Entonces, first difference contra fixed effect. Eh, cuando, ahí, resumiendo lo que hay por ahí dando vueltas, si tenemos solo dos periodos, son idénticos, con t mayor a 2, hay que ver, hay que pensar en la distribución de los errores puros. Si los errores puros no están autocorrelacionados, se prefiere efectos fijos. En cambio, si los errores puros muestran un proceso random walk, ¿sí? Así como con raíz unitaria, se prefiere el first difference, ¿sí? Entonces, en ese caso se va por... En el medio hay toda una zona gris, ¿no? ¿Sí? Si los USUI no tienen correlación, fijo. Si tienen si son random walk, primera diferencia. En el medio, bueno, ahí hay que ver alguna prueba. Pero cuando se hace la prueba para ver sobre estos efectos individuales, para elegir entre uno u otro, tiene que ser robusta, tiene que ser robusta la prueba, o sea, no es independiente del resto de la modelación. Eso hay que tener cuidado que esta prueba no es tan fácil como hacer una pruebita de raíz unitaria común sobre los U. ¿Sí? Por ese lado va la cosa. Bueno, y por supuesto, si el error y idiosincrasia están correlacionados, ambos son inconsistentes. ¿Sí? O sea, nosotros, efecto fijo, está permitiendo que haya efecto individual. Es verdad que lo borra el mapa, pero digamos funciona aún cuando haya efecto individual. Pero los supuestos sobre los usos IT estamos pensando que están bien comportados, ¿sí? Si no, en ambos casos tendríamos también consistencia. No deberíamos tener más. ¿Qué es el T ahí? Acá. El tiempo sería, las repeticiones serían. El T, sí, el T sería la repetición. T igual a 2. Tengo varios individuos, solo 2 momentos del tiempo. Que sería como el T igual a 2 es el panel mínimo, ¿sí? En panel clásico, por ejemplo, estamos pensando individuos muchos y tiempo poco, ¿sí? Entonces, todo esto que yo les expliqué ahora aplica, por ejemplo, tengo 500 empresas y 3 años, ¿sí? Es lo que se conoce como dato de panel a seca o más bien panel corto, ¿sí? Toda esta literatura que les expliqué ahora se refiere más a los paneles cortos. Claro, si T es 1, no tengo panel, ¿sí? Porque no tengo repetición no tengo más que una observación por individuo. Entonces soy un corte transversal, ¿sí? Mayor a 2 puede ser, ¿sí? Porque en dato de panel ustedes están pensando, tengo 500 empresas y 2 o 3 años. ¿Qué hago? ¿Hago corte transversal? ¿Tiro todos esos datos a la basura? No.
uso un método de datos de panel para aprovechar que tengo un poco más de información, pero bueno, implica complicarse un poco más la vida. Estoy tratando de hacer lo mismo, no estoy tratando de estudiar la evolución temporal de las cosas, sino que estoy tratando de estimar los beta usando repeticiones para los individuos, ¿sí? Y después, hay paneles largos o paneles que compensan las dos cosas. Los paneles largos, la literatura es más parecida a la literatura de lo que son las series de tiempo multivariantes, ¿sí? Todo lo que uno vea de modelos de Beck, por ejemplo, aplica cuando uno tiene paneles largos. Sí, por ejemplo, si uno estudia con integración, con empresa, con índices bursátiles, donde por ejemplo tengo eh, unos pocos índices y tengo datos diarios, que son muchos datos diarios. Ese tipo de base de datos es más bien para atacarla por el lado de paneles largos, que bueno, pues, se lo puede ver. Y por lo general son más bien como, por ejemplo, una prueba de raíz unitaria en paneles, es como las pruebas individuales, como un promedio de las pruebas individuales, a muy grosso modo. ¿Sí? Es prácticamente lo que se hace con las series de temporales, más alguna pequeña reparación. Y bueno, sobre la literatura, directamente les cuento ahora en R, porque tengo anotado 2 o 3 referencias. Ahí por ahí pueden tirar alguna duda para la hora y así pasamos a script. Oh, fallado que quedó todo. ¿Qué es? No sé si está ahí que. O sea, como redondeando, ustedes, hagamos el redondeo antes de ir a R, ustedes tienen que importa porque, porque los datos tienen repeticiones para cada individuo, ¿no? Entonces, eh, los datos me dictan cuál es el modelo, ¿sí? Y aquí es como muy claro el ejemplo que una relación existente, sí, ahí vamos, el efecto fijo, sí, es muy bueno eso. O sea, cuando decimos es siempre consistente, decimos que es consistente sin necesidad de ese supuesto extra, ¿sí? En ese sentido. Porque efecto fijo, ¿quién te trae la inconsistencia? La inconsistencia la trae que, sí, está muy claro, la estimación pool OLS es inconsistente cuando tengo un panel. ¿Por qué? Porque está metiendo dentro de los errores a una cosa que de verdad no es un error, es un efecto que tiene estructura no. Puedo pensarlo como una variable aleatoria, pero lo mismo no es un ruido blanco este CSUI, ¿sí? El CSUI no es un ruido blanco. Entonces ustedes vieron, aquí estaría omitiendo hay una variable erróneamente excluida, ¿sí? Los CSUI son variables, es una erróneamente excluida. Y cuando ustedes aplican míos cuadrados, cuando hay una variable erróneamente excluida, va a tener que la estimación de los beta no es consistente, ¿cierto? Pero efectos fijos, ¿qué hace? Efecto fijo hace la transformación weighting, ¿sí? Es verdad que está excluida, pero yo transformo y en este modelo transformado desapareció CSUI. Este USUI no tiene una mezcla de CSUI y USUI como son los BSUI. No, este USUI se debe solo a los USUI.
que en principio son errores bien comportados, ¿sí? Puede ser que no sean bien comportados y además le agreguemos una etapa factible, ¿sí? En menos cuadrados generalizado factible, pero no está dado por ese tema de esa variable. No sé si por ahí queda claro que entonces la omisión de variables, eh, omitir una variable erróneamente, si una variable es relevante, genera inconsistencia en la estimación de beta. En el modelo transformado con la transformación within, que es la de efectos fijos, no existe C, ¿sí? Es verdad que hemos toqueteado los datos, eh, pero lo único determinístico que hay acá son estos X. Va, también puede tener una distribución, pero mismo, tienen componente determinístico, ¿sí? Los X. Esto uso y ya tienen que ser un error bien comportado. Esa es la clave. Y de efectos aleatorios, por ahí habría que verlo más desde adentro, porque es consistente eh, bajo el supuesto adicional. Eso no lo tengo ni lo recuerdo, ¿no? Pero de efectos aleatorios solo es consistente si se hace este supuesto adicional. Sí, eso es el que habría que verlo, no, sinceramente no recuerdo por qué. Sí, estos dos, los supuestos que uno hace, los primeros supuestos que uno sabe hacer en regresión saben ser para asegurarse la consistencia. ¿Sí? Después sabe hacer algún supuesto para tener el rango completo y sabe haber otro supuesto para tratar de asegurarse de una varianza mínima. Pero esto de acá, entonces ese tema, efecto fijo, es consistente, obviamente, siempre que no se me esté pasando otra variable erróneamente excluida por fuera, pero es consistente a ese problema, resiste ese problema de que haya efecto individuo, ¿sí? Lo corta de cuajo, ¿sí? Al hacer la transformación within, lo corta directo. En cambio el otro no. Entonces, bueno, ahí es como que no. De paso sirvió para como repasar la diferencia entre los dos. Y bueno, y acá, bueno, es cuestión de meterse en la letra chica, pero en algún momento hay una equivalencia y la prueba de Hausmann me compara ambos. Bueno, podemos ir a R quizá para que no quede tan larga la clase. Yo le voy a mostrar desde mi R directamente eh, para que sea más, más grande. A ver, Tools, Global Options. Voy a agrandar la fuente. Ustedes pueden ver directamente desde Cloud. Y si no, lo pueden abrir el script en un proyectito propio. 14, 110. Veníamos usando. Bien. Entonces, acá yo les decía el tema de la bibliografía. Reproduzco una actividad que está en el libro este de Clay y Salley, que lo estamos usando bastante, de Apply Econometrics in R, debe ser. Y bueno, ustedes tienen que el paquete PLM, que le permite trabajar con datos de panel, usa más bien la notación de Baltagi, ¿sí? Del libro de Baltagi, que es no el Baltagi de econometría, sino el Baltagi de datos de panel, ¿sí? Un libro que arranca desde el capítulo 1 con paneles. Un libro bastante avanzado, les permite acercarse a la frontera, por lo menos en cuanto a lo aplicado. Si no, paneles, está lindo verlo por Woodridge. Yo los que presenté está basado en Woodridge, que nunca me sale pronunciarlo.
la notación cambia un poco, ¿sí? Yo le presenté notación de Woodbridge y, y bueno, yo le puse en el proyecto, no estoy seguro si se lo puse o no, sí, un articulito de PLM. Ustedes siempre, no siempre, pero sí en muchos casos en R, cuando hay un paquete de este tipo, tienen por un lado la documentación del paquete oficial, por otro lado un journal, un artículo en el Journal of Statistical Software y, y después algún que otro tutorial dando vuelta. Este que les comparto es como una versión parecida al artículo de Journal of Statistical Software, que está como interesante para ver todo lo que puede hacer. Hay cosas más avanzadas que, bueno, después se pueden ver un poco con detalle. Pero bueno, aquí, para arrancar, lo más sabio sabe ser Woodbridge y después detalle. Bien, paquete PLM. Ustedes están en RStudio Cloud, ya tienen que tener cargada la biblioteca porque yo la cargué a la biblioteca. Es una ventaja de RStudio Cloud. Si no, lo tendré que cargar. Aquí es importante, yo estoy importando el Data Grunfeld del paquete AER. Hay bases de datos tan clásicas como esta Grunfeld, que bueno, están en varios paquetes y con distintas versiones, ¿sí? Hay veces una Grunfeld que sabe cambiar la cantidad de años, la cantidad de empresas, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es para asegurarse. Este GR es de los ejemplos típicos, se sabe hacer el subset ahí, pero yo lo comenté para trabajar con todo. Es un objeto GR que es Grunfeld. Eh, y este PGR es la misma Grunfeld, pero como panel data frame. Para el panel data frame está bueno darle explícitamente los índices, ¿sí? Y el orden de los índices importa, ¿sí? En este caso, por cómo viene la base de datos, firma y año. Eh, es todo un tema, esta parte es vital, siempre hay que controlar de que el objeto panel data frame sea lo que nosotros pensamos que es, ¿sí? Entonces, nunca está de más un view PGR, ¿sí? Las cosas que no quiero repetir, una buena práctica es las cosas que no queremos repetir, que solo queremos hacer cuando estamos explorando, podemos hacerla directo en consola. Cambio lo que queremos que quede estructurado. Bueno, la base de datos también, no voy a perder tiempo en describirla porque ya la vieron en los videos, que es de una tesis clásica de ver de qué depende la inversión de las empresas. Y ven, cuando declaramos como dato de panel, acá esto no es una variable, ¿sí? No tiene un encabezado, sino que es el índice. Y es General Motors 1935, General Motors 1936, General Motors 1937, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bien. Entonces, PGR. eh, Aquí un par de gráficos, pero solo como para ojear la base, no son dignos de un paper. Eh, eh, sí, el plot means de invest contra firm. Eh, sí, para ver cómo cambia la inversión según la firma. Y claro, y se ve claro que las tres que se saben filtrar son como las que tienen inversiones más importantes. Y una idea de la variabilidad. En igual a 20 son 20 observaciones, sería por, por firma. ¿Sí? Y aquí en los ejes solo están algunas. Se podría retocar el gráfico para hacerlo más bonito, pero hoy en día me parece que si uno quiere un gráfico decente,
lo más sabio es siempre ir por ggplot. Pero bueno, para explorar, inversión contra año, para ver cómo cambian las cosas al pasar el tiempo. Y se ve como que hay una tendencia y va aumentando un poco la variabilidad. Y esto de que la variabilidad vaya aumentando nos hace pensar que quizás se lo podría modelar en log, ¿sí? Para estabilizar varianzas, ¿sí? Nos estabiliza bastante las varianzas, podría ser una buena práctica trabajar con log. Lo mismo si vemos por firma, bueno, por firma, sí, por firma no queda tanto la tendencia, pero sí se suaviza la varianza, lo mismo, ¿sí? El log se suele todo para suavizar varianzas y funcione mejor el modelo. Bueno, modelo pool es el pool OLS, ¿sí? Que uno puede hacer un OLS, como le había mostrado en el ejemplo inicial, o desde el paquete PLM especificar el argumento pooling. Entonces ustedes lo corren, ven el summary, ¿sí? Y tienen una salida medio clásica, ¿no? Pero acá tienen, sí, lo más interesante quizá está en que es un panel balanceado, o sea, tiene la misma cantidad de observaciones para cada individuo. Eh, n igual a 11, n son los individuos, t igual a 20, 20 años, y el n mayúscula sabe ser una notación para el n minúscula por t, total de observaciones, 220. Y bueno, le está dando significativos todos. ¿Sí? Aquí se está capturando relación entre las variables, aún sin controlar por efecto individuo. ¿Sí? Se ve que hay una relación importante. Modelando con efectos fijos, yo había mencionado que la transformación que se hace para este por modelo fijo es la transformación within, ¿sí? Y aquí está, model within. Es lo único, ¿sí? PLM Invest Value Capital, model within. Entonces hacemos el summary. No cambia prácticamente nada, salvo que value y capital. Desapareció la ordenada, ¿sí? Porque no podemos tener ordenada, si la ordenada es fija en el, en una variable fija, ¿sí? 1, 1, 1, 1 y eso, ¿sí? No cambia en el tiempo la ordenada, la variable asociada al coeficiente, ¿sí? Entonces, cuando hace el within desaparece la ordenada, por supuesto, y desaparecería cualquier otra variable que no tenga variabilidad en el tiempo, ¿sí? Que asuma distintos valores según el individuo, pero que no cambie en el tiempo, bueno, muere. Por ejemplo, una clásica es el sexo, género no sería. Fixed facts. Es una forma de recuperar los efectos, ¿sí? Los CSUI. O sea, que la transformación within los haya eliminado, lo mismo hay una forma de recuperarlos, ¿sí? No se pierde eso. Lo único que hay que tener cuidado porque esas estimaciones no son de todo buenas, ¿sí? No son consistentes esas estimaciones de los efectos individuales. Así que por general no se carga tanto las tintas. Sí, se lo ve un poco. Por general tiene sentido lo que dicen, ¿sí? Pero tampoco son la verdad absoluta. Bueno, aquí lo que hacemos es el LM con
Las variables, por las dudas. No, ahí es. Quedó colgado esa pregunta hace 2 horas de Marco de si el fixed effect elimina el C, ya no estaría genera el problema de erróneamente excluida. Claro, no sé si quedó claro después en la explicación, pero fixed effect, la estimación es sobre modelo transformado. Buenísimo, sí, sí, por eso. Claro, es sobre modelo transformado. Entonces, ahí no hay inconsistencia. Buenísimo. Pero sí se pierde que no podemos ver las variables que no se modifican y que a veces son la parte de interés. Entonces, es como que este trabajo de tratar de buscarle la vuelta para fundamentar que está bien usar efectos aleatorios, todo un tema. Eh, bien. Entonces, este otro es un LM con variables dummy. Lo único que le quitamos la ordenada para que muestre los mismos numeritos que habían salido ahí, recuperamos los fixed effects. Sí, esto es como una prueba empírica de que es lo mismo, ¿sí? Efecto fijo, transformación within, esencialmente es lo mismo que estar haciendo un mínimos cuadrado con las variables dummy. ¿Sí? Se llega a las mismas significancias, las mismas estimaciones de los coeficientes y así que sí, es básicamente lo mismo. Aunque bueno, después, de todo modo, la literatura de paneles toda va a ser con efectos fijos. Eh, Además, sobre eso se construye mucho más y va a haber métodos de estimación más avanzados que ya están diseñados por la línea de Wittin y bueno, que no va a estar para el Square Dummy Variable. Era nomás como para siempre cuando hay que graficar algo, vamos a andar. Bien, hay un grafiquito, de verdad fueron 2 gráficos. Vamos de nuevo. Aquí está. Primer gráfico es como que le estoy mostrando lo mismo de antes. Eh, Voy a apurar. Sí, esta sería la estimación principal y esas serían las otras, ¿no? Más o menos anda. Un gráfico. Eh, plot, pero bueno, esto anecdótico porque básicamente lo mismo. Pero sí, como se ven las regresiones individuales, como que quizás alguna no es tan realista el supuesto de la misma ordenada, ¿sí? Y le muestro las variables así como venían, y en otro caso con log para ver qué pasaba con log, pero no es lo importante aquí. Como para cortar tiempo, lo que sí es importante es, bueno, hicimos pull, hicimos efecto fijo. Eh, Probemos si se debe aplicar. ¿Sí? Y la forma es simplemente una prueba F que está probando si los efectos fijos son significativamente distintos de 0 o no. Sí, es equivalente a hacer una prueba F que hacíamos en econometría con las variables dummy, ¿sí? Para ver si todos los efectos individuales son si hay al menos uno distinto de 0. Y bueno, y aquí concluimos que sí hay heterogeneidad entre firmas, porque al menos uno de esos efectos es distinto de 0. ¿Sí? Esa es la conclusión base. El modelo de primeras diferencias, lo mismo, se usa model first difference. Y el summary tiene que llevar a las mismas estimaciones no exactamente tenemos más de un periodo, ¿no? Puede diferir, ¿sí? Para elegir entre uno y otro habría que hacer pruebas de raíz unitaria, pero corregidas para los puros. ¿Mm?
Pero bueno, para mostrarles cómo se estima primera diferencia. eh, pero bueno, ¿cómo es la estimación con efectos aleatorios? Lo mismo que ponerles random. Ustedes tienen, para el efectos aleatorios, yo les conté que dejaba por detrás algunos detalles que hay que pensar cómo se estiman esas balanzas, ¿no? El sigma cuadrado C, estimarlo, y hay varios métodos de estimación. Bueno, este Walkus es un método de estimación de esos. Pero bueno, cuando hace efectos aleatorios, se agrega esta información de aquí arriba, que es bastante interesante, que son las varianzas idiosincrásicas, no es idiosincrática, uno tiende a traducir, pero no. Idiosyncrat, en inglés está bien, pero en castellano es idiosincrásica. Y la varianza individual, que es la sigma cuadrado U, ¿sí? La sigma cuadrado C, perdón, sí, sigma cuadrado C y sigma cuadrado U. Y esta es la participación, si hacemos sigma cuadrado C de U sobre la suma de las dos y sigma cuadrado C sobre la suma de las dos. Entonces la varianza individual tiene una porción importante de la suma de las varianzas y de esa varianza total. El número tita ya vamos, yo les escribí qué es el número tita. Pero bueno, después tienen las estimaciones, todo parecido, ven, los coeficientes dan distinto de cero, etcétera, etcétera. Pero a ver, veamos. Eh, Aquí yo les escribí usando la salida esa, la primera parte de la salida de quién es el sigma cuadrado U, el sigma cuadrado C, aquí los tengo, hice esta fórmula y le puse el nombre eta, mira que eta es 0,02, ¿sí? Y a ver, ¿qué nos reportaba la salida? Que teta no es el eta, ¿sí? Y la fórmula, a ver, el lambda, de las fórmulas que yo les puse en la diapositiva un eta y el lambda. El lambda da 0,83. ¿Sí? Entonces, lo que nos está reportando como tita es el lambda. ¿Sí? Eso es porque es la notación de Baltagi. ¿Sí? Ese tita es el lambda. Y habíamos dicho que cuando el lambda era próximo a 1, los dos estimadores tendían a ser parecidos. Así que probablemente las estimaciones den parecido. Es más, creo que me había fijado de que dan relativamente parecidas las estimaciones. ¿Sí? Por efecto fijo y por efecto aleatorio. Bien. También yo les había puesto en la diapositiva una pruebita para random versus, a ver, perdón. Yo aquí les comenté, dejé varios comentarios para reforzar eso que les conté, ¿sí? Para que les quede escrito. Les había mostrado una pruebita, pool versus random, era probar si sigma cuadrado C era distinto de 0 o no. ¿Sí? Si era 0, da lo mismo usar pool, pero no, se rechaza la igualdad de 0, por lo tanto quedamos con la alternativa que hay efectos individuos significativos. La prueba de Hausmann también les presenté, que era para comparar entre un modelo consistente y uno que no es consistente, pero que es más eficiente. ¿Sí? Esa es la que se usa en econometría, es casi obligatoria, la prueba de Hausmann, ¿sí? Es una práctica muy arraigada. En estadística casi que no la ven esta prueba. Es la de Hausmann, en econometría es obligatoria, diría. Entonces,
ahí es random versus fijo, ¿sí? La nula es un modelo es inconsistente. No, perdón, la alternativa, ¿sí? Que quién es ese, el random, ¿sí? El random, ¿sí? Aquí este número nos deja en la duda, ¿no? El 0,8, yo todo lo que es entre 0,5 y 0,10 me dudo, ¿sí? Es como que trato de ver otras cosas, usar un poco de criterio también. Si nos ponemos así duros en el 0,5, esto nos está diciendo que no rechazamos la nula. Por lo tanto, los dos son consistentes. Por lo tanto, me quedaría con el de efectos aleatorios, que es más eficiente, bajo el supuesto de que sea consistente, ¿no? ¿Sí? Si al 5% me quedaría con efectos aleatorios, RE. Aunque yo viéndolo el problema, son pocos individuos. Por el lado de la estadística está el sustento de que efecto aleatorio también está pensando como que hay una distribución para el efecto individual, ¿sí? Porque uno está muestreando al azar de un conjunto grande de individuos. Y por ese lado, más bien, yo me quedaría con efectos fijos, porque no son tan muchas empresas, ¿sí? Y, salvo que yo pueda defender que esta es una muestrita que saqué al azar de todas las empresas que había. Por ese lado, lo podría sostener efectos aleatorios, desde ese lado conceptual, ¿sí? Sí, conceptualmente no es lo mismo efecto fijo que aleatorio. Si aleatorio es algo que al azar cada individuo es distinto, algo fijo no, bueno, cada individuo, yo tengo un conjunto limitado de individuos y eso está fijado. Bien. Bueno, esto de panel dinámico no lo puse porque era mucho para today. Así que ahí cierra en Hausman. Nomás le digo, ustedes no lo tienen este código. Si ustedes quieren meter un poquitito de dinámica, un retardo de I contra I, si fuera sobre una exógena no hay problema, pero de I contra I sub t menos 1, ahí ya se complica porque se genera un problema de endogeneidad. Y bueno, y ahí sale el famoso método de Arellano y Bond, Arellano Bober, mucha literatura, pero acá es el corte para hoy, ¿sí? Por ahí no sé si tienen dudas para aprovechar. Eh, Aunque no creo que tengan mucha duda porque, digamos, lo más difícil es la parte conceptual, ¿no? Esta parte de R es como para que no quede allá en la diapositiva descolgada, sino que ahora lo pueden hacer, pueden empezar a probar. Y bueno, una literatura extensa al que le interese, en muchos casos en las tesis de licenciatura saben necesitar esto porque justamente datos, muchas personas les gusta más las series de tiempo, pero las series macro no saben tener tanto tiempo, pero sí se sabe disponer de algunos individuos y entonces sabe estar más a mano usar datos de panel, porque la otra motivación que omití señalarles sobre los datos de panel, yo les mostré que la verdad en el agregado puede no ser la misma que el individual, ¿sí? Y la forma de los datos. Pero también se usa mucho dato de panel por problemas de potencia, ¿sí? Los modelos de series temporales básicos saben requerir alrededor de 100 observaciones como para tirar un número grueso, puede ser poco más, poco menos, para más o menos funcionar. Si no, hay problemas de falta de potencia por falta de datos.
Y ustedes no saben que si un coeficiente no es significativo porque de hecho no hay relación o es porque no tienen suficientes datos para validar eso. Eh, entonces, la literatura de datos panel sirvió mucho para solucionar que estudiábamos problemas con el que tenemos, no sé, 40 años o pocos, ¿no? 8 años y queremos analizarlo, bueno, ahí nos valemos de que hay varios individuos y yo quiero aprender sobre un hecho general, ¿no? Por ejemplo, la inversión y el producto. ¿Se relacionan? Bueno, es una pregunta que yo me la planteo en general. Pueden usar la información de muchos países controlando por efectos individuales, ¿sí? Y eso va a tener más potencia que solo hacer un grafiquito, porque ni siquiera una regresión puede hacer con 8 años, ¿no? Un gráfico a ver si donde el año que invirtió más tiene más producto, ¿no? Así que es un fundamento importante. Bueno, no sé si hay más dudas. Por pronto podemos ir ya cortando grabación.